Desde las instalaciones del Grupo Medrano, tus mujeres al borde en este momento, Ingrid Gómez, Paloma Rodríguez y esta servidora Bárbara Plaza, comentaremos para ti las noticias más importantes por si no te has conectado. Las alarmas antiaéreas se activaron en Jerusalén y Tel Aviv, en el centro de Israel, después de 48 horas sin que las sirenas sonaran en esa zona, debido a cohetes lanzados desde la Franja de Gaza. También se han escuchado explosiones, previsiblemente por las intercepciones del sistema antimisiles israelí Cúpula de Hierro, en el tercer día de guerra entre Israel y las milicias palestinas de Gaza. Medios israelíes informan de impactos en un área abierta de Tel Aviv y en la autopista que une esta ciudad con Jerusalén. Las milicias han lanzado miles de cohetes desde la mañana del sábado, cuando se alcanzaron hasta el centro de Israel. Pero en las últimas horas los proyectiles no habían rebasado las zonas del sur del país próximo a la Franja de Gaza. Israel ha bombardeado intensamente en su defensa el enclave, atacando 500 objetivos de Hamas y la Yihad Islámica, aunque fuentes palestinas indican que también atacaron edificios residenciales donde viven civiles. En torno al mediodía, el ejército indicó que seguía bombardeando objetivos de las milicias en la franja, en concreto un almacén de municiones de Hamas y un pozo de entrada a un túnel subterráneo, así como 2 salas de guerra de Yihad Islámica, una de las cuales estaba dentro de una mezquita. También atacaron un vehículo de Hamas que intentaba infiltrarse en Israel. Voy a citar: el liderazgo militar y político de Hamas, todos sus activos son atacables y están condenados, afirmó el portavoz del ejército israelí como respuesta a un ataque sin misericordia que recibieron. Daniel Hagari, quien advirtió al grupo del líder Ismail Hanich, exiliado de Qatar, de que es hombre muerto. Más de 1,000 muertos en el fin de semana entre Israel y Hamas. Bueno, así como lo estábamos diciendo que Israel ya se declaró en guerra, señores, estamos hablando de más de 500 personas que hasta el momento han muerto, 2.500 que están heridas, esto entre los bombardeos que acaba de mencionar Ingrid. Y para explicar un poquito, que yo sé que hay muchas personas que entienden, o para aplatanarlo mejor, que esto va de la mano de un tema religioso, y no solo es religioso, hay como de todo un poco. Con Sí, respecto, territorial sobre todo. Sí, pero hay que aclarar, de grupos rebeldes, no de un pueblo entero. Lo que pasa es Por que favor. Estamos hablando de Hamas, que todo el mundo sabe lo que es Hamas. A mí Sí, pero es una este tema me organización. pone Pero es de Hamas que estamos hablando. hasta temblar. Lo que pasa es que Hamas espérense, sí. el problema Léelo. Israel-Palestina ha sido histórico de todos los años, estamos hablando de los principios del siglo XX, para dar como un pequeño contexto histórico. El conflicto tiene raíces que se fundamenta principalmente por la disputa de las tierras que son judías y árabes en la región de Israel, y lo que ahora es Israel y Palestina. Después de la Primera Guerra Mundial, o sea, estamos hablando de temas que han pasado, tienen más Que de han 100 arrastrado, años y que exacto. se han ido desencadenando. Después de la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones Unidas en aquel entonces, porque no existía todavía Naciones Unidas como tal, otorgó a Inglaterra, a Gran Bretaña en el momento, el mandato de lo que era Palestina. En ese periodo hubo un aumento de inmigración judía y las tensiones se crearon entre la comunidad judía y árabe. Ahí empezó todo un tema. Luego, en una declaración, se llama la Declaración de Balfour, se apoyó, o sea, el gobierno británico a la creación de un hogar nacional para este pueblo judío que había inmigrado en Palestina, sin perjudicar derechos civiles y religiosos en la comunidad. De los demás. Ahí se crea el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Ya ahí entonces se supone que debe haber espacio tanto para los palestinos y para los judíos. Con la creación de Israel hay un problema de refugiados palestinos que ya ahora que vivían en el territorio que lo que ahora es Israel, pero que como que están desubicados, y luego comienza a quién tiene Jerusalén, la tierra prometida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un espacio geográfico que representa demasiadas religiones musulmanas, tanto las árabes musulmanas como la judía como la cristiana. Y básicamente toda esta disputa en su mayor parte es por un tema de territorio físico, para hacer como que todo el mundo quiere que esa sea su capital, que ahora mismo viene siendo de Israel. Exacto, de un años. territorio físico para imponer la religión que ellos entienden que es. Entonces, grupos palestinos, como hay diferentes organizaciones, entre ellos los que están atacando, los que se atribuyen lo sucedido ahora mismo, los Hamas o Hamas, no sé cómo se diría en Hamas, español, como tienen diferente. utilizan tácticas sumamente violentas contra Israel. Incluso ahora lo que pasó este fin de semana, no recuerdo exactamente qué día era, pero era un día como sagrado e importante, y por eso
estaba como bajita la guardia de Israel en ese momento porque había muchos militares que tenían hasta el día libre. Porque era un día religioso, un momento que por eso incluso estaba el festival buscando la paz, el concierto de la paz. Entonces fue un ataque que muchas personas se han sorprendido de por qué, porque estamos hablando de un conflicto que lleva tantos años que ellos se llevan mucho tiempo monitoreándose uno con otros. Y que sea como Israel no supo de que este ataque venía a los niveles que vinieron. Atacaron a más de 9 ciudades alrededor de la franja de Gaza. Y la verdad es que, mira, a mí me pone a temblar solamente de hablar del tema. Y yo no he querido ni ver muchas imágenes más que leer, porque yo no pude ni dormir solamente en pensar la inestabilidad con la que vive todo este pueblo, porque estamos hablando de un grupo terrorista palestino que tiene que lo tiene zozobra. Pero tú sabes que pero realmente hay un tema, aunque es un grupo terrorista que lo está llevando a este nivel, debo admitir que hasta desde el conocimiento que tengo a nivel histórico, el conflicto Israel-Palestina, entre ellos, eso siempre va a existir, solamente que no llega pero estos necesariamente niveles, exacto, estos niveles ha sido este grupo prácticamente rebelde que por muchos años. ¿Tú sabes el por qué también se estaba, aparte del concierto por la paz que se estaba generando en este momento, que muchos militares estaban del día libre, señores, tenían mucho tiempo que esto no pasaba? Mucho tiempo que no sucedía esta guerra, que incluso creo que no se daba desde el mandato donde estaba Donald Trump, que se firmaron acuerdos, que hubo negociaciones, que llegaron a ir hasta Tierra Santa para poder crear estas negociaciones y que no existieran guerras entre estos Muchas personas, sobre todo personas extranjeras que viven en Israel, lograron salir, poder volar a tiempo. Ciudadanos que llegaron este lunes, o sea, literalmente hoy al aeropuerto de Madrid, procedentes de Israel, relataban que la situación de angustia era tremenda en este país por la incertidumbre que hay tras el estallido de la guerra entre el ejército israelí y las milicias palestinas de Gaza. Incluso cuando yo vi a Michelle Cohen, una amiga de mi hermano y mía de toda la vida de La Vega, que es la cónsula allá o embajadora, ahora mismo no tengo claro. Yo tuve la oportunidad Ella puso, desde que ella puso rápidamente la alerta, ya como algo para la gente nuestra que vive allá, decía, informamos que a causa de la terrible alerta de guerra, tras el lanzamiento de los misiles que se dispararon desde Gaza hacia el sur y el centro de Israel, además de la infiltración de militares de Hamas, se insta a los ciudadanos dominicanos a que permanezcan en alerta y tomen medidas adecuadas. Muchos de estos lograron volar a tiempo y ya se encuentran en Madrid. En oración, señores, en oración, y que de verdad, y era lo que estábamos, Ingrid, hablando fuera del aire, que hay veces, y siempre lo repito, lo mantengo y lo digo, mi relación con Dios es una cosa sumamente cercana, pero hay cosas y su voluntad, no sé, que no entiendo, porque es su tierra, es la tierra prometida, es la tierra donde todos quisiéramos ir a orar, donde todos quisiéramos ir a colocar la mano en el muro de los lamentos. Pero tú sabes por qué. O sea, y llena de tanta fe, de la historia y de lo que marca estas ciudades y estos países. Hay cosas que yo todavía... Cuando nosotros Ese teníamos... es el problema del fanatismo, porque eso mismo que tú estás diciendo es lo que ellos ven, y por eso es que llegan a estos extremos, por querer tener este espacio que representa la máxima expresión de la fe del ser humano. Mi mamá todavía me cuenta que fue uno de los viajes más bellos de su vida. Ella lo hizo hace 20 y pico de años. Ella hizo la ruta. La hizo con mi hermano, con un tour que teníamos desde el medio. Yo me acuerdo que yo no quise ir en ese momento porque siempre, cada cierto tiempo hay temas. Ojo, no es la primera vez en mi vida adulta, en la de ustedes sí. Pero nosotros lo hemos vivido antes, este tipo de situaciones. Lo que pasa es que ahora uno más adulto y más consciente y con las redes sociales, uno ve imágenes que nunca vi. Tú veías los periódicos, hay un problema, una alerta, hay una situación. También nosotros vemos lo que quieren que se vea de este lado del mundo. O sea, el lado de la historia que nosotros conocemos no necesariamente es la historia completa. Yo los invito a que hay ciertas páginas como por ejemplo Al Jazeera, que son periódicos que son del Medio Oriente, que muestran un poquito de la realidad de lo que se está viviendo en general.
Porque yo ahora mismo, o sea, uno no puede tomar, uno toma una posición en este preciso instante por lo que le pasó a Israel, que uno condena el acto Bueno, es que terrorista este acto es yo te digo condenable. algo Pero yo punto. también, recuerdo hace o varios sea, años, y ahí voy a que yo quisiera, voy a Paloma, hacer la tarea de leer, a mí hace varios cuando me años. maten a una persona, yo no voy a estar bien la otra Espérate, Miles, yo no estoy historia. diciendo que estoy miles. defendiendo en ningún lado, para que tengamos un contexto de que cada O sea, noticia nos mueve hacia el lado de lo que está pasando, punto. No, el odio se Hace ve donde muchos está. años hubo un movimiento que era hashtag Free Palestine, como que liberen a Palestina. Palestina. Y lo recuerdo porque yo me acuerdo que yo vi las imágenes en ese momento y yo decía, pobre Palestina, ¿cómo Israel está haciendo eso? ¿Cómo puede ser que sé yo cuánto? Y ahora veo el otro lado y estoy tan confundida. ¿Por qué? Porque en este lado del mundo conocemos solamente como el poco que nos enseñan. No, mira, Yo hay para mí siento que yo no son sé, dos países que están en Perdón, guerra déjame independientemente tomar de, esta llamadita. ¿sabes? Para... Los dos se están matando. Hola. No, Hola. no, ahora no. Yo siempre he sido o he pensado que cuando se dan esas situaciones deberían de como tirarlo todo como un espacio donde no hubieran civiles, gente inocente que no tuviera nada que Exacto. ver. Lo que están haciendo ahora es sanguinario. Es imperdonable. Horrible, Eso no horrible. tiene nada yo que Sí. justificar ni Señora, las mirar. abuelas y las mamás, Podemos yo no tener entiendo. todos los problemas del mundo, pero entrar a una casa de familia, No, eso es arrasar pastelario. con una familia entera, eso es maldad. No, eso no se puede justificar ni Entonces, siquiera espérate, mirando la te digo, historia. Discúlpeme. No te lo digo disculpen, porque o sea, mi esposo, que es, para que perdón, mi no vean como que esposo. lo que dije es una justificación. No, Yo pero lo es digo que no para se- un momento de que nosotros No, es que tú creo estás que de diciendo ese que lado estamos del- viendo un como solo por lado. una- No, yo estoy Señores, diciendo, wow, ¿cuál? hagan un silencio por un segundo. Yo estoy diciendo que es importante nosotros a la hora de hacer comentarios en general y conocer este tipo de situaciones, porque señores, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, no importa el lado del mundo. Es importante nosotros conocer absolutamente todo y me molesta de los medios de comunicación, no ni siquiera nosotros, de que a veces no conocemos todo lo que pasa. A veces dicen que hay menos muertos de lo que realmente hay, al Ya ratito hay va. más de lo que Te está voy a pasando. decir Y es algo. peor lo que está pasando Una de en las Israel, grandes y no lo periodistas de CNN, te voy a decir algo. Seguro es peor. Es que estamos acostumbrados y siempre hemos querido poner, y como periodista lo digo, dos caras de la moneda. Y cuando se habla de noticia y se habla de verdad, existe una sola verdad. En el periodismo no pueden haber dos verdades. No existe una cara y esta cara. Es una sola verdad. Es lo que está pasando relacionado aquí y por qué. Que tú detalles y digas qué es lo que hay de lado y lado es otra cosa, pero la verdad es única. Y nos hemos querido acostumbrar a que siempre tiene que haber un lado de que pobrecito uno y pobrecito Oye, el lo otro. que vamos a Hay que hacer, estar yo pendiente voy a con eso. tratar, y La les verdad es la verdad. les prometo que voy a tratar de ver si logramos conectarnos en estos días con Michelle Cohen, que como es una persona que siempre ha estado muy maneja esos informada temas por los mucho más temas a de relaciones profundidad, internacionales, y al estar allá, yo quisiera también ver cómo podemos tener, como dice Paloma, una información más clara y precisa, pero aparentemente lo que se está viviendo en Israel del odio del grupo Hamas o Hamas Jamás. Que es un terrorismo. es un terrorismo, Terrorismo, puro y punto. brutal. No importa el lado. terrorismo es Exacto. terrorismo. Ahora bien, la historia, mi esposo es el fan de la historia de mi casa. Él es el que se estudia eso porque lo ama. Y él me hizo ayer, yo le dije, ven, ayúdame aquí, ilumíname, porque esto como me pasa con Paloma, este no es mi fortaleza de tema, pero Dios mío, cómo me duele. Y él me dijo que el odio de esa organización ha sido siempre brutal y que realmente en este momento jamás esa gente era merecedora, jamás, y me habló muy mal de este grupo. Y realmente es un grupo de terrorismo puro y neto, lleno de odio, que tiene muchos años haciendo estas amenazas. Ingrid, yo en YouTube, que yo a veces cuestiono las plataformas digitales. Yo en YouTube pude ver, y en Netflix también, pero en YouTube específicamente, yo pude ver como un documental de cómo ellos adoctrinaban a los niños y a las niñas. Incluso empezaban a escribirle a través de Facebook en ese momento, que es como que ellos tienen más acceso a Facebook, y las iban adoctrinando. Y una niña normal, israelí, una muchachita de 16 años, 17 ¿Israelí años, o Palestina? iraní, Ok. llegó y soltó porque hay un todo, tercer actor en lo todo esto. dejó todo y se fue. La fueron a buscar y se fue con el esposo, la tenía en una casa y ella le escribía a sus papás, es que ustedes no tienen la razón. O sea, para mí fue tan brutal. Adoctrinamiento. Totalmente. Desde pequeño le ponen desde un arma pequeño, en la pero sobre mano todo las y le ni- muestran solo el odio. Pero sobre todo como a una niña que está del otro lado de la historia, es lo que quiero que tú Ajá, percibas y la veas, te lo voy a adoctrinaron. mandar, la adoctrinaron a través de mensajes de Al texto. borde, Es hola. una locura. Hola. Hola, chicas. Hola, mi amor. Miren, yo no sé mucho de historia ni nada de eso. Y hablando con mi esposa ayer, él me mandó el link
de un podcast que se llama Memoria de Pez, ¿Memoria? de pez, donde explica como en 13 minutos desde el punto religioso y territorial, por una cosa clara, la situación que se vive allí y el por qué, el cómo se origina desde la historia y desde la religión. Yo las invito a Claro que a sí. no Eso viene se- desde Gracias. señora, desde la historia de Son Jesucristo. 13 minutos nada más. Vamos a buscarlo. Yo lo voy a, ya yo Gracias. estoy buscando, lo voy a, Mira, lo voy tú a sabes escuchar. que Al borde, hola. Adelante. Hola. 809-531-9050. Tú sabes que mencionaste los iraníes y es importante, hay un tercer actor dentro de todo esto. Yo le prometo Sí, leer esto más es un y traer arroz con contexto, mango, señores. porque a mí me gusta mucho leer este tipo Sí, de sí. temas. Un arroz con mango que hay. Y el pueblo iraní apoyó y fue que y ha financiado a Hamas, o sea, al pueblo palestino. Y es que tienen ese conflicto Palestina-Israel involucra a otros países. Estados Unidos del lado de Israel, se supone, y del lado de Irán, perdón, de Palestina Memoria está de pez. Irán. Pero Sin embargo, Irán- se no. está hablando de que Biden llegó a hacer un acuerdo no hace tanto con Estados Unidos y se financió muchísimo dinero, que se está diciendo que de manera indirecta Estados Unidos financió los ataques que se están teniendo ahora. Mira, cuando eso empezó, Es un Ingrid, ¿por desastre qué tú que crees hay. que una vez yo hice un comentario con respecto a que, bueno, el loco era loco, pero nunca hubo una guerra durante su mandato? Sin embargo, Tú sabes cuando lo se que yo hace- pienso sobre eso. Exacto, claro. sin embargo, cuando se hizo el cambio y se hizo el cambio de gestión y de mandato, empezaron nuevamente los conflictos en otros Mira, países donde yo- Estados Unidos es Lo que fundamental. se Es un- entendía con lo loco. Es un tema interesante, es pura historia y uno lo ve muy lejos, pero son nuestros hermanos también, donde quiera que se encuentren, Ay, de sí. cualquier lado que estén. Memoria de pez se Porque llama el así como podcast. este grupo palestino literalmente parecería que tiene el demonio en sus entrañas, así mismo hay palestinos que no quisieran que esto Claro estuviera que no, pasando. Ingrid. Ellos entienden que nosotros somos los gentiles. Entonces, vamos. Eso es meramente, aún lo quieran disfrazar como que algo territorial. Sí. Claro que hay algo que ellos deben conquistar. Qui- Hay algo que ellos deben conquistar. Ya, yo pero creo que ya ese tiempo realmente pasó y es deben hacer las religioso. paces con ellos, pero Pero es que- bueno. El Ok. que descifra esto es un religioso. Sí, señor. Alguien que conozca la Fanat- religión. Ah, bueno, claro, que no sea fanático, porque el Ajá, problema es claro, que estas no. personas para- son mira, fanáticas. Un ¿Cuál es mi estudioso. percepción? Bajo el desconocimiento y de lo que puede tener esto, que es mucho más profundo tal vez de lo que nosotros tenemos conocimiento, ¿no? Pero dentro de mi ignorancia, yo siento que es justamente la conquista de un territorio para imponer su religión. Claro. Y como en Religioso. ese territorio no se sabe cuál es, porque obviamente ahí están diversificadas. Sí, pero ya, ahora mismo ya, Israel tiene muchísimos años Sí, que pero ya ellos está tienen- sí, pero formalmente ellos tienen organizado ahí. Ellos tienen ese dolorcito. Es por Claro. eso que la guerra constante, ellos Ajá. tienen ese dolor. De porque ellos sí, a nosotros no y no respetan el acuerdo, que es Exacto. verdad. Sí, señores, hasta eso fue los Irán, otros días. hasta Irán aceptó el acuerdo, Por ya eso. no los está Ellos lo que apoyando, tienen hasta ese Irán, dolor, pero ellos se ese infiltran dolor. en Irán y por eso se le está pidiendo a todos los israelíes que están viviendo en Irán que Entonces, salgan hay también. Diversidad, ay Dios mío la palabra. Diversidad. Diversidad de religiones que lo han permitido Israel, pero ellos se quieren imponer a juro de que sean ellos y le permitan este Bueno, territorio. prometemos